Bueno, vamos a ver ahora los ejemplos de capitalización compuesta. Lo primero, la capitalización compuesta pues, se caracteriza porque los intereses a medida que se generan sí que se acumulan siendo productivos y pasan a formar parte del capital que estamos utilizando y así nos generan más intereses. ¿Vale? Lo que vamos a ver ahora va a ser cómo o de dónde sale la fórmula o la ley para eh, poder utilizar el capital final, para poder calcular el capital final en periodos muy largos. ¿Vale? En el momento cero solamente tenemos el momento cero. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos 1.000 euros, en el momento inicial todavía no nos han generado ningún interés. Si nos van a generar un 10% anual, en el momento cero todavía no nos ha generado nada. Tendríamos que esperar un año para que nos empiece a generar intereses. Y ese año sería el momento uno, que como vemos es el capital anterior, ¿no?, con el que empezamos, más los intereses generados en el momento 1. Aquí es donde viene la diferencia con la capitalización compuesta. Aquí hemos dicho que empezamos con un capital inicial de 100 euros, de 1.000 euros, a un 10% anual. En el momento 1 serían 1.000 euros más 100 euros, que es ese 10%. El capital 1 sería 1.100 euros, ¿vale? Entonces, en el momento 2 vamos a partir de esos 1.100 euros, no vamos a partir de 1.000 euros más el interés del momento 2, sino que partimos del capital en el momento anterior, por eso decimos que son productivos. Y a ese capital, que ahora es mayor, le aplicamos ese 10% y nos va a dar un rendimiento todavía mayor. El 10% de 1.100 ya son 111 euros, no son 100 euros. Ya hemos ganado 11 euros de este periodo a este periodo respecto a la capitalización simple, ¿vale? Y así sucesivamente en el periodo 3 pues cogeríamos el capital del periodo 2 más los intereses del periodo 3. Bien, entonces de aquí podemos deducir que el interés en el periodo 1, ¿qué es el interés en el periodo 1? Pues el capital inicial por el tipo de interés que nos hayan dicho, como hemos dicho, el 10%, pues sería ese 10%. Es decir, que si el capital inicial eran 1.000 por 10%, aquí teníamos 100 euros. A eso se lo sumamos a los 1.000 euros iniciales, por lo tanto tenemos esos 1.100 euros que decíamos que teníamos en el capital 1. En el capital 2, pues exactamente lo mismo. Cogemos esos 1.000 euros, 1.100 euros, y le aplicamos de esos 1.100 euros ese 10%, que es esos 111 euros, y así sucesivamente. Eso sería un poco, pues matemáticamente, pero como vemos es bastante lento. Si lo tenemos que hacer para 3 periodos es muy fácil, si nos dicen para los próximos 100 años, pues tardaríamos mucho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a desarrollar esto matemáticamente para, con una simple fórmula, poder calcular pues esto, el capital final, en los próximos 100 años, si queremos, o 50 años, o 20 años, o 10 años, pero lo vamos a hacer más rápidamente que estar cogiendo el anterior, le sumo los intereses, ahora el anterior otra vez, le sumo los intereses, el anterior otra vez, le sumo los intereses, ¿vale? Lo vamos a hacer de forma más rápida. Entonces, visto esto, vamos a volver a la parte inicial. De aquí, esto que ya lo hemos entendido, podemos sacar factor común, que es C0 por 1 más el tipo de interés. En esta segunda podemos sacar también factor común, que es el capital inicial C1 más, por 1 más el tipo de interés. Y en esta, pues igual, C2 más 1 por el tipo de interés. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí C0 sí que sabemos lo que es, ¿vale? Pero aquí no tenemos calculado C1. Pues, ¿por qué? Porque C1 es esto de arriba. Pues vamos a ir calculando poco a poco. De aquí podemos deducir que C1
¿vale? Que es lo que estamos calculando, estamos en el momento 1. Aquí sabemos que el momento 0 es igual a C0. Aquí C1 sabemos que es C0 por 1 más I. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí abajo ahora lo podemos sustituir. Podemos sustituir esto lo pasamos aquí abajo, C0 más 1 más I, lo multiplicamos por 1 más I, que lo teníamos aquí, ¿vale? ¿Y qué conseguimos? Pues C0 más 1 más I al cuadrado. Multiplicamos esto por esto y lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, en el momento 2, el capital 2 es igual a C0 por 1 más I al cuadrado. Como ya tenemos el capital 2, ya podemos despejar o desarrollar este momento 3. Este C2 lo colocamos aquí y lo multiplicamos por 1 más I, ¿vale? ¿En qué nos queda? Pues exactamente lo mismo, que C3 es igual a C0 por 1 más I elevado a 3. ¿Eso qué quiere decir? Que si C1 es igual a C0 por 1 más I elevado a 1, C2 por C0 por 1 más I elevado a 2, C3 por lo mismo elevado a 3, pues que Cn es igual a C0 por 1 más I elevado a n. Como vemos, el periodo es lo que elevamos al cuadrado, el resto es exactamente igual. Por lo tanto, si quisiéramos calcular el periodo, el capital en el año 100, sería C100 y sería exactamente la misma fórmula, C0 por 1 más I elevado a n, que serían 100, ¿vale? Entonces, en vez de tener que calcular todo esto, pues simplemente usaríamos esta formulita y calcularíamos el periodo o el capital final en el periodo que quisiéramos, ¿vale? Esta va a ser la fórmula principal que usaremos. Luego nos preguntarán distintas cosas y de aquí pues despejamos, pero esta es la principal. ¿Qué pasará cuando tenemos un tipo de interés variable? Pues lo mismo que veníamos en simple, pero aquí es el capital final igual al capital inicial por 1 más el tipo de interés en el momento 1, por 1 más el tipo de interés en el momento 2, por 1 el tipo de interés más el tipo de interés en el momento 3 y así sucesivamente por todos los tipos de interés que tengamos. Y visto esto, pues vamos a empezar, como siempre, a hacer ejercicios prácticos. ¿Qué interés producirán 300 euros invertidos 4 años al 7% compuesto anual? Pues los datos nos piden el interés, no nos piden el capital final, ¿vale? Sin embargo, el capital final no nos lo dan. Entonces, lo que sí nos dan son 300 euros como capital inicial, invertidos 4 años al 7% anual. Entonces, esto como siempre hay dos formas de calcularlo y lo que vamos a hacer primero es, o la que yo siempre recomiendo, es calcular el capital final y después restamos el capital final menos el inicial y así sacamos el beneficio neto, que es lo que nos piden, cuál es lo que hemos producido, cuánto interés hemos producido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos C4, que es 300 por 1 más el 7% elevado a 4, que son 393,24. Si esto se lo restamos al capital inicial, que eran 300 euros, tenemos pues, lo que hemos producido, estos 93,24 euros, que es nuestro beneficio. Calcular el montante, ahora sí, obtenido al invertir 200 euros al 5% anual durante 10 años en régimen de capitalización compuesta. Pues nada, muy facilito, nos piden el montante, 200 euros de capital inicial, interés del 0,05 y 10 años. Pues nada, cogemos la fórmula, pues sustituimos los datos, 200 de capital inicial, 1 tipo de interés anual y 10 años, ¿vale? 325,78. ¿Qué pasaría si nos lo hubieran pedido, aquí nos lo pone, capitalización compuesta, si nos hubieran pedido en capitalización simple? Pues recordemos que en vez de ser elevado a n, era 1 más i por n. Entonces son 200 por 1 más 0,5 por n, serían 300. Es decir, simplemente por cambiar de tipo de capitalización,
hay una diferencia de 25,78 euros. Es decir, que, bueno, pues en el mismo periodo, con los mismos datos, como estamos en capitalización compuesto, como vemos, hemos producido pues mayores intereses, hemos producido mayor cantidad de beneficio, pues en este caso por valor de 25,78 euros. Si quiere conocer qué capital podremos retirar dentro de 3 años si hoy colocamos 1.000 euros al 5% de interés anual compuesto para el primer año y cada año nos suben el interés compuesto medio punto porcentual. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, pues como vimos, es un tipo de interés variable. Pero vamos a empezar en el año 1 al 5%, en el año 2 como nos suben medio punto, va a ser el 5,5 y el año 3 va a ser el 6%, ¿vale? Porque es medio punto, no es un punto. Eso quiere decir, bueno, que partimos, nos piden el capital final, el montante, partimos de 1.000 euros y en el año 1, esto lo podemos modificar. En el año 1, bueno, ahí lo vemos corregido, pero bueno, 0,055 y en el año 3 es igual a 0,06. Vale, volvemos al ejercicio, aunque ya más o menos hemos visto la respuesta, pero ahora ya sí lo tenemos un poco más completo y lo tenemos más visual. La fórmula que tenemos que utilizar, que la veíamos al principio, capital en el momento 3, 1.000 euros por 1 más 0,05, que es el momento 1, 1 más 0,055, interés en el momento 2, 1 más 0,06, interés en el momento 3 y nos debería dar esto. Si lo hubiéramos calculado con el interés simple, pues recordemos que la fórmula era pues 1.000 euros por 1 más el tipo de interés en el momento 1 más el tipo de interés en el momento 2 más el tipo de interés en el momento 3. Como vemos, pues también hay diferencia, ¿no? Siempre en capitalización compuesta hay mayor beneficio o mayor dinero que tenemos que pagar, ¿no? ¿Cuánto deberé invertir hoy si quiero disponer dentro de 2 años de 1.500 euros para comprarme un coche si me aseguran un 6% de interés anual para este plazo? Vale, pues ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuánto deberé invertir hoy? Es decir, nos están pidiendo el capital inicial, con cuánto dinero tengo que empezar. ¿Por qué? Porque quiero dentro de 2 años tener 1.500 euros, es decir, mi capital final quiero que sean 1.500 euros al 6% anual durante 2 años. Pues partimos de ahí, pero lo que tenemos que hacer es simplemente pues despejar, ¿no? Como siempre, dejamos solo el CO, el C0, perdón. ¿Y cómo lo dejamos solo? Pues esto que está multiplicando pasa dividiendo. Y simplemente sustituimos 1.500 dividido entre 1 más el tipo de interés elevado a 2 años. Y nos debería dar esto. Siguiente ejercicio, determinar el tipo de interés o el tanto de interés anual a que deben invertirse en 1.000 euros para que en 12 años se obtenga un montante de 1.601,03 euros. Vale, ¿qué nos están pidiendo? El tipo de interés, el tanto de interés anual, ¿vale? En el momento 0, 1.000 euros, deben invertirse en 1.000 euros para que en 12 años, que es el periodo, se obtenga un montante de 1.601,03, es decir, que C12 es eso. Pues bueno, igualmente de aquí despejamos, pero aquí, bueno, pues como ya sabemos, la única complicación que tiene esto es simplemente despejar, que hay que intentar hacerlo, bueno, que debemos de hacerlo bien. ¿Vale? Lo primero que hacemos, como siempre, para que sea menos lío, hay que intentar dejar, como nos piden el interés es mejor dejarlo donde está, en su sitio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues este C0, como está multiplicando, pues pasa al otro lado dividiendo, ¿vale?
De ahí, ¿qué hacemos? Como este n está elevado, pues pasa al otro lado, pues 1 partido de n, elevando a todo lo contrario. Nos quedaría ya, como nos queda aquí 1 más n, como este es positivo, pasa al otro lado como negativo y ya lo tenemos despejado, ya tenemos la i sola y ya podemos pasar a sustituir los datos. Capital final 1600,01 con, esto serían 0,3, no con 3, si no nos podría cambiar 0,3, vamos a ver si atino, 0,3. Dividido entre 1000, que es el capital inicial, elevado a 1 partido de n, n eran 12 periodos, menos 1, y es 0,04, es decir, que el interés es un 4%. Un capital de 2.000 euros colocados a un interés compuesto al 4% anual asciende a 3.202 euros. Determinar el tiempo que estuvo impuesto. Pues, ¿qué nos piden? N, nos piden el número de periodos en este caso. Volvemos a lo mismo, ahora hay que despejar n. La complicación que está elevando a, pues a esta parte. ¿Cómo lo despejamos? Pues bueno, como siempre intentamos dejarlo lo más solo posible. C0 lo pasamos al otro lado dividiendo. Aquí, ¿cómo podemos bajar este n? Pues añadiendo el logaritmo neperiano a ambos lados, a la izquierda y a la derecha. Y ahora ya sí podemos bajar este n que está elevado, lo podemos poner delante. Entonces ya tenemos logaritmo neperiano de capital final partido de capital inicial igual a n por logaritmo neperiano de 1 más i. Ahí, como eso está multiplicando, pues pasaría, todo esto pasa dividiendo a todo esto, como vemos aquí, y ya tenemos la n sola, ya la tenemos perfectamente despejada. Y ya simplemente es sustituir logaritmo neperiano de 3.202, que era el capital final, dividido entre capital inicial, que es 2.000, todo ello dividido entre el logaritmo neperiano de 1 más 0,04 y es igual a 12, es decir, 12 años. La relación de equivalencia, pues bueno, dos tantos expresados en distancias, en distintas unidades de tiempo son equivalentes cuando aplicados a un mismo capital inicial y durante un mismo periodo de tiempo producen el mismo interés o general en el mismo montante. ¿Vale? Esta es la expresión con la que vamos a trabajar, interés es igual a K por IK. La relación de equivalencia entre el interés anual I y el interés fraccionado IK. Pues bueno, partiendo de aquí del capital final es igual a C0 por 1 más I elevado a n, como siempre, pues podríamos sacar que Cn es igual a C0 por 1 más IK elevado a nk. ¿Vale? K, pues es la frecuencia de capitalización que indica el número de partes iguales en las que se divide el periodo de referencia que se toma, que habitualmente vamos a tomar un año. Es decir, C0 por 1 más I elevado a n es igual a C0 por 1 más IK elevado a nk. Es decir, que esto evidentemente es igual a esto porque desde ambas partes podemos sacar el capital final. Si de ahí empezamos quitamos los C0s, ¿vale? Como están en ambos lados, haciendo exactamente lo mismo. Aquí multiplicas, si lo quiero quitar pasaría dividiendo y se van.
¿vale? Quedaría 1 más i elevado a n más 1 más ik elevado a nk, ¿vale? De aquí, pues las n's las podemos quitar, exactamente igual que antes, y ahora ya tenemos 1 más i igual a 1 más ik elevado a k. Y entonces ya solamente tenemos dos opciones, que queremos despejar, que queremos hallar i, pues i es igual a 1 más ik elevado a k menos 1, o que queremos ik, pues 1 más i elevado a 1 dividido entre k menos 1. En función de lo que nos pidan, pues tomaremos una fórmula o la otra. Tanto nominal efectivo. El nominal, pues que lo vamos a ver como JK, es el tipo de interés anual proporcional al efectivo fraccionado IK en capitalización compuesta. Cuando nos den el valor del tanto nominal JK, debemos de pasarlo a efectivo, ¿vale? IK es igual a JK entre K, es decir, que si nos lo dan en dos periodos, pues será J2 dividido entre 2, ¿vale? Si nos dan un 0,4, pues serían 0,4 sería el J2 dividido entre 2, ¿vale? Ejemplo, un capital de 2.000 euros se invierte durante 10 años al 4% nominal, devengando los intereses mensuales. Determinar A, el tipo de interés efectivo mensual, B, el tipo de interés efectivo anual y C, el montante al cabo de 10 años. Vale, lo primero, los datos, como siempre. ¿Tenemos el capital final? No, no tenemos el capital final. Capital inicial, sí, sabemos que son 2.000. La duración, sabemos que son 10 años. El tipo de interés, nos dicen que es el 4% nominal, ¿vale? Por lo tanto, como es anual, son 12 periodos. Hemos dicho que era la parte proporcional. Si fueran en 5 meses sería, o en 6 meses, pues sería distinto, ¿vale? Pero como esto es anual, son 12 meses, pues 12, J12 es 0,04, ¿vale? Lo primero, pues vamos a pasarlo, vamos a pasar el JK, como antes habíamos dicho, que es J12 entre, como son 12 periodos, entre 12 y nos dará el I12, que es con el que trabajamos. Pues 0,04 entre esos 12 periodos, que es igual a 0,0033, que es un 0,33%. Ya tenemos el efectivo, ya hemos pasado de nominal a efectivo, que es el que nos interesa, a efectivo, pero ojo, este es el efectivo mensual, ¿vale? Ahora, ¿cómo pasamos al efectivo pues, anual? Pues ahora tenemos que coger la fórmula grande que estábamos viendo, es decir, el interés es igual a 1 más, ahora sí, el interés efectivo, pero fraccionado, ¿no? Por 1 más 0,0033, que es este de aquí arriba, por eso es IK, no es simplemente I, elevado a ¿cuántos periodos eran? Eran 12 periodos, K era 12, que bueno, era aquí, es JK, ¿no? Pues la K eran 12 periodos, menos 1. Simplemente lo desarrollamos y nos sale un 4,07% de tipo de interés efectivo anual. Y ya tenemos, al tener ya el tipo de interés anual, ¿qué es lo que podemos calcular? Ahora ya sí podemos calcular el montante en 10 años, ¿vale? Ahora ya sí, ya tenemos el tipo de interés, ya tenemos este interés que antes no lo teníamos y ahora ya simplemente pues despejar, ¿no? 2.000 de inicial, ya lo que siempre hacemos, por 1 más el tipo de interés que ahora ya sí que lo tenemos, 0,04074, elevado a ¿cuántos periodos? 10 años, pues 10 años ya lo tenemos. Pues como nos lo han dado fraccionado, primero
lo vamos ampliando, ¿no? Pasamos de mensual, pasamos de nominal a efectivo, como nos lo han dado en mensual, pues a efectivo mensual, de efectivo mensual a efectivo anual, y de efectivo anual ya podemos utilizarlo, que es el que utilizamos siempre, ¿vale? Si nos lo hubieran dado bueno, pues en otro periodo, pues hubiera sido, a lo mejor nos podríamos haber ahorrado este paso, ¿no? Bueno. Una entidad ofrece un depósito a 2 años con pago de intereses al final de la operación. Si el efectivo anual se anuncia es del 5%, ¿cuál será el nominal anual? Bueno, los datos, como siempre, capital final no lo conocemos, capital inicial 2.000, una entidad ofrece un depósito a 2 años con pago de intereses al final de la operación. Si el efectivo anual que anuncia es un 5%, ¿cuál será el nominal anual? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer justo lo contrario que hacíamos en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior lo que hacíamos era pasar de nominal, de tipo de interés nominal, a tipo de interés efectivo. Aquí hacemos justo lo contrario. Nos dan un efectivo, que es este 5%, y lo queremos pasar a nominal anual, ¿vale? Entonces, ¿qué datos tenemos? Capital final no lo tenemos, bueno, no es lo que queremos sacar, ¿vale? Bueno, nos dan el interés efectivo y nos dan el número de años, que es 2 años, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a calcular IK, ¿vale? Para luego calcular JK, ¿vale? Que son las fórmulas que acabamos de ver. ¿Y cuánto es K? Pues bueno, como vemos, lo que se pide es J1 medio, que es lo que decimos. J1 medio, es decir, lo que se pide es JK, pero la frecuencia, la K, es 1 medio, por lo tanto se pide J1 medio, que va a ser el objetivo. Aquí lo voy a colocar. Esto ha sido porque lo he copiado JK. Ha sido que lo he copiado del ejercicio anterior y se me ha ido. Vale, como el periodo son 2 años y bueno, pues un año es la mitad del periodo, nuestra K es 1 medio, que es la mitad del periodo, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar por sacar IK, ¿vale? Que en este caso sería I1 medio, ¿vale? Que es 1 más I elevado a 1 partido de K, que como nuestra K es 1 medio, menos 1, ¿vale? Es decir, que 1 más 0,05 elevado a 1 medio le restamos 1 y es un 0,1025. Ahora que ya tenemos IK, pues ya podemos calcular JK. ¿Cómo calculamos JK? Pues simplemente despejándolo, ¿no? Pues como la fórmula era IK igual a JK partido de K, la JK la dejamos sola, pasamos esta K multiplicando y así de sencillo, JK es igual a 1 medio, que es la K, por IK, que era 1 medio, total 5,125%. Y ahora vamos con descuento simple.